continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Feliz inicio de semana, esto es Tribuna Política, Isabel Espinosa les saluda y le damos los muy buenos días a don Vladimir de la Cruz, a don Gustavo Araya, que están en esta mañana con nosotros para poder platicar un poco sobre esa coyuntura política nacional. Vamos a ver, porque yo creo que ustedes han venido observando un poco, previo a la convención del Partido Liberación Nacional, estuvimos llevando hasta sus hogares la información previa. Ahora que viene la convención del Partido Unidad Social Cristiana, de igual forma lo estamos haciendo. De antemano les decimos que mañana va a estar con nosotros aquí en Tribuna Política el señor Rodolfo Pisa, y el miércoles, Dios mediante, va a estar el señor Rafael Ortiz. De esa forma vamos llevando la información para que usted tome las decisiones que debe de tomar. Hoy vamos a ver un poco el panorama, hacia dónde vamos, qué está, algunas que otras cositas interesantes que se han venido dando en estos días y pues que muy atinadamente aquí los compañeros ponen sobre la mesa para que todos tengamos diferentes puntos de vista de las situaciones. Así es que, don Vladimir, ¿qué es lo más relevante a su juicio? Además de, bueno, que la política crea de todo y hace de todo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un Partido Liberación Nacional con su candidato, previo está y en camino a eso el Partido Unidad Social Cristiana, que es lo más cercano que tenemos, pero pareciera ser que esa convención del Partido Liberación Nacional todavía se las trae, ¿verdad? Ante la situación de la renuncia del señor ministro del MISIT, a raíz de ir a votar a la convención del Partido Liberación Nacional. Ahora analicemos un poquito, si gusta, eso por ahí. Empecemos diciendo que todavía, digamos, el proceso político y la situación política del país tiene en el medio a la Convención de Liberación Nacional, en tanto no se ha hecho una formal reunión todavía entre José María Figueres y Antonio Álvarez de Sante, considerando que José María Figueres representa el 37% de los votantes de esa convención y que de alguna manera esas reuniones que se hacen de los candidatos que participaron es como para allanar heridas un poco, allanar resentimientos que hubieran quedado, pero también establecer puntos de acuerdo, de trabajo partidario para la elección que viene y eventualmente llegar a acuerdos también sobre la participación, ahora sí, de los grupos en el conjunto del proceso electoral nacional, incluso en posibilidad de tener alguna representación en puestos de elección popular o de gobierno futuro. Y eso es normal que suceda, de manera que ahí no hay ningún problema, solo que esa reunión no se ha hecho. Pero ya se han ido incorporando alguna gente de José María Figueres a la tendencia ganadora de Antonio Álvarez, que es hoy el Partido Liberación Nacional. Al final tampoco se han salido del partido, ahí están. Antonio Álvarez no puede ser tan tonto como para que desconozca, digamos, una realidad de 37% de votantes y de una fuerza que también se expresa en la elección de las asambleas internas de Liberación Nacional, que tiene repercusión a la Asamblea Nacional del partido, donde se van a tomar finalmente las decisiones importantes de las candidaturas de diputados, haciendo excepción de aquellos 4 o 5 puestos que le corresponden en posibilidad de elegir al presidente, al candidato presidencial. Así que eso me parece que todavía sigue jalando un poco de agua dentro de ese partido. Repercusión de esa convención es la renuncia que se ha anunciado ayer y hoy del ministro Marcelo Jenkins de Ciencia y Tecnología del gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue a votar a esa convención.
A mí me parece que esta es una oportunidad para discutir sobre una norma que es hipócrita en el país, porque nadie puede negar que el gobierno es un ente político, que el gobierno es un ente de concentración política máxima, y que es un absurdo que en Costa Rica el presidente de la República y sus ministros no puedan actuar en el debate político nacional, que es lo más importante, porque la beligerancia política no es solo formar parte de un partido o participar de actividades de un partido, sino también la inhibición que tienen los propios gobernantes de no participar en el debate de temas nacionales, aún defendiendo las tesis de gobierno, para decirlo gráficamente. Quizás el ejemplo más gráfico, más así brutal desde el punto de vista de su expresión, fue cuando se discutió el TLC en Costa Rica, convocado por el presidente Óscar Arias, que fue el que gestionó la convocatoria del TLC, y le prohíben hablar a favor del TLC a él. Eso es un absurdo. Entonces tuvieron que crear un comité a favor del sí y se creó un comité a favor del no, y entonces el debate se diluyó en esas dos cosas. Pero era un absurdo que una convocatoria hecha por el presidente para discutir un tema que el presidente consideraba importante, él no pudiera hablar. Me parece que esto es verdaderamente una idiotez política en Costa Rica. Y yo creo que hay que empezar a entrarle al asunto de que el presidente de la República, sea cual sea, puede opinar sobre asuntos políticos, sobre asuntos nacionales, y en algunos países participan hasta del debate partidario. Sí. Nosotros es que somos muy primitivos todavía en eso. Y eso ha llevado, desgraciadamente, a tildar para uno y otro partido, no solamente para para uno y otro partido ha llevado a tildar las acciones de gobierno como acciones electoreras. Entonces, a pretender de que el gobierno, por una especie, no sé de qué razón, absolutamente irracional más bien, o por qué motivo absolutamente irracional, tiene que abstenerse de realizar obras o de llevar a cabo actividades, porque entonces pueden ser tildadas como actividades de carácter electoral en época en cuanto se están haciendo las elecciones. O sea, entonces, como si Costa Rica se pudiera dejar de gobernar en ese momento, ¿verdad?, para abstraerse de un proceso electoral. Entonces me parece que esa irracionalidad, y efectivamente concuerdo con don Vladimir, irradia esta renuncia de don Marcelo, en donde el acto del voto por sí mismo no significa ninguna beligerancia política. Incluso la ley, el Código Electoral establece que los miembros de los poderes públicos no pueden participar en actividades de partido. De carácter proselitista, correcto. Exacto. Pero no se les inhibe de participar en elecciones nacionales. ¿Qué diferencia hay entre una elección nacional y una elección de un partido que tiene característica nacional por el uso del padrón? Si fuera solo una elección de tipo partidario, de pronto podría haber como una excepción, pero un partido que abre el padrón a una elección de tipo nacional, donde cualquier ciudadano puede ir a votar sin compromiso de partido, porque esa cosa de la militancia que se exigía no es del todo cierta. Es decir, esa fórmula no fue obligatoria para los que votaron en el proceso electoral, y si el ministro además no le dio la adhesión al Partido de Liberación Nacional, estaba ejerciendo un derecho de voto. En todo caso, ¿se puede adherir a la militancia? Sí, claro. Y no ejercerla. Y no ejercerla. ¿Verdad? Igual, don Marcelo puede haber entonces votado en la elección interna del Partido de Liberación Nacional y participar en cualquier otra elección que se haga de carácter nacional. No va a poder votar en la del PAC porque es a puerta cerrada, pero podría votar en la del PUSC, por ejemplo. Igualmente absurdo sería, por ejemplo, que en la elección del PAC los funcionarios de gobierno nombrados por el PAC no puedan votar. Sí. No es una idiotez eso. Siendo PAC. Una estupidez absoluta, para decirlo con palabras gruesas y feas y duras. Pero eso es solo de idiotas y de estúpidos. Sí. Que quieren verdaderamente obstaculizar la vida política. Si la vida política es el debate, es la discusión, es el análisis, es el compromiso, y es la defensa también de un gobierno o el ataque a un gobierno. Sí. Y si los que están gobernando no tienen capacidad de defenderse, de ahí siempre van perdiendo. Pongámosles el Patronato Nacional de la Infancia. Siempre van perdiendo. Nada más para abonar también a la primera parte que hablaba don Vladimir, me parece que es absolutamente fundamental no perder esto de perspectiva. El Partido de Liberación Nacional, para poner en algún tipo de metáfora, sigue sangrando la contienda interna, ¿verdad? Hasta tanto no zanje, hasta tanto no dirima
cómo va a organizarse atrayendo ese 37, 38% que obtuvo don José María Figueres en las urnas y ese 40 y resto por ciento que tuvo, ¿verdad? Es que lo más fácil era pegar a los dos sectores de don Sigifredo Aiza y don Rolando. Eso era lo más fácil porque eran los dos más pequeños. No, aquí el tema es cómo se dirimen los dos más grandes. Y mientras eso no suceda, Liberación Nacional está en un choque interno que lo hace sangrar externamente. Hablábamos la semana pasada, de hecho, de que uno de sus contendores, ese Partido de Unidad Social Cristiana, más bien parece estarle rehuyendo a la discusión, ¿verdad? Está más caliente el clima en el Polo Norte que la discusión que se está dando en el propio Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Por qué? Porque rehuyen, ¿verdad? Teniendo candidatos que son de suyo, además, no solo generacionalmente, sino también casi, incluso hasta ideológicamente. O sea, la diferencia que existe en términos de lo que pueda pensar don Rodolfo y don Rafael no necesariamente son absolutamente contrarios o contradictorias, ¿verdad? Entonces, de cara al pueblo, lo que tiene el pueblo hoy es, en dos partidos principales, un partido de Liberación Nacional que continúa teniendo su precampaña aún vigente, sin poder detentar, entonces, si estar de acuerdo completamente con y eso le impide a don Antonio Álvarez de Santi continuar con una campaña ya abierta con el peso que tiene Liberación Nacional, ¿verdad? Es como un gigante adormecido. Está como amarrado de una pierna. Exactamente. Y por otro lado tiene un Partido de Unidad Social Cristiana que se niega a los debates, ¿verdad? Se niega a tener un debate real, que no necesariamente tiene que ser un debate entre ellos. Tiene que ser un debate con su principal opositor, que sería el Partido de Liberación Nacional. Pero ellos no quieren pasar de primer grado hasta que no, ¿verdad? No, pero es que aquí hay un detalle. Digamos, algunas personas, y analizando un poco el discurso, algunas personas dicen un debate de altura porque no hubo esos choques, esos golpes, esos gritos y esa situación. Permítame. Está el otro bando, donde algunos dicen es que un debate es bueno o es malo según el pleito que se arme. Algunas personas comentan de esta forma. Entonces aquí el tema y la discusión entre una persona como don Vladimir de la Cruz y don Gustavo Araya, especialista en comunicación política, es indicarle a usted hasta dónde muchas veces pensamos que lo que es bueno no es tan bueno y lo que es malo pareciera ser que a veces no es tan malo. Pero tampoco, como decían nuestros abuelos, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente. No por no tener la discusión no significa que yo no tenga que zanjar las diferencias con mi opositor. Y lo tenga que hacer fuerte, y lo tenga que hacer marcadamente. Es que en términos de comunicación política, si yo le digo a usted, Isabel, yo con usted no estoy de acuerdo. Y la gente dice, mira, no pareciera nada. Pero en cambio yo le digo, Isabel, perdóneme, pero yo con usted no estoy de acuerdo. Entonces la gente dice, aquí hay un enfrentamiento real. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ser clara. Un tono diferente. Efectivamente, entonces el enfrentamiento tiene que darse. Y si no, hay una máxima que tiene miles de años. Un Tzu dice que si uno no tiene un enemigo, lo crea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber debate. Ese detalle del acento, ese detalle del acento es como preguntarle a la señora o al esposo a la hora de amanecer, ¿cómo amaneciste? O preguntarle, ¿cómo amaneciste? Sí, claro. Tienes toda la diferencia del mundo. Hay una diferencia en el acento, ¿no? Pero es interesante, porque entonces el Partido de Liberación Nacional, abonándole un segundo elemento a lo que señalaba don Vladimir, no solamente no dirime, vamos a ver, don Antonio Álvarez de Santi está, por decirlo así, parado debajo de una fisura doble, porque tiene cómo enfrentar a don José María Figueres con él y con la tendencia principal que a él le apoyó durante el proceso y le sigue apoyando, que es el arismo. Pero por otro lado tiene a los recién llegados de don Johnny, que son además también enfrentados con el arismo. O sea, si vean las bellezas que se decían hace 4 años, don Rodrigo Arias y don Johnny Araya, y se lo decían en medios de comunicación masiva. Definitivamente. Era pública y notoria las diferencias y los encontronazos que tenían. Entonces don Antonio está hoy parado sobre una doble fisura. ¿Cómo arreglar esa fisura? Es el tema acá. Si no las arregla, va a ir a la elección con un pie amarrado y con otro que no quiere pelear. Pero además el votante que metió su voto a favor de Antonio Álvarez venía de distintos grupos. Claro. Eso al final fue como un río donde llegaron caudales, ¿verdad? Pero no hay un caudal que hoy pueda definirse de Antonio Álvarez. No hay un antonismo, se diría. Sí, no sé si diría. Un alvarismo. Un alvarismo. A veces dicen un desantismo. Mientras que si hay un arayismo, hay un arismo, hay un laurismo, hay gente que un figuerismo que llegaron en la convención a votar por ellos, y eso más o menos se conoce.
Pero el grupo ese puro, el hueso, digamos, verde de Antonio Álvarez de Santi, no tiene porcentaje. Al final lo que hay es un porcentaje que es un rejuntado, ¿verdad? Pero ese propio no lo tiene. Y entonces eso cuesta más, y la verdad es que en sentido de la realidad tiene que tomar en cuenta a los otros. Y tiene repercusiones en la Asamblea Legislativa, en la conformación de las elecciones, en lo que se puede amalgamar de parte de la misma fracción del Partido de Liberación Nacional, hoy no tan clara, me parece a mí, respecto a sus posiciones. Y vea qué interesante, todo lo que esté pasando en los partidos políticos está pasando, tiene sus repercusiones, ¿cómo se llama? Sus réplicas, por decirlo en términos sísmicos, en la Asamblea Legislativa. Lo mismo le está pasando al Partido de Unidad Social Cristiana. En cuanto a la Unidad Social Cristiana, yo pienso que sí, que el debate fue muy plano, ¿verdad? Yo no me atrevería a decir si eso fue bueno o fue malo hoy, ¿verdad? Al final dieron una imagen tranquila, lucida, en ese sentido de no confrontación, al estilo de lo que uno estaba pensando ver, o de lo que uno vio también en Liberación Nacional, y tal vez hay hasta una deformación del vidente que quiere ver sangre y golpes, sí, ¿verdad? Claro. En nuestro país tenemos la dificultad a veces de que la gente no sabe debatir y no sabe discutir. Entonces, Gustavo y yo sabemos discutir. Yo sé que si él me grita y salimos aquí felices de la mano, podemos salir, ¿verdad? Pero sabemos que lo que hemos tenido es una discusión, ¿verdad? Pero si yo le hablo duro a Gustavo y Gustavo no está acostumbrado a que le hablen duro en un debate, de pronto él siente no que le estoy dando argumentos, sino que le estoy agrediendo. Sí. Y entonces cuando la gente en un debate siente que lo agreden, ¿verdad? O interpreta que lo agreden, ahí se rompe todo. No es un problema de sostenimiento de tesis por volumen de palabra o por fuerza o por contundencia de afirmación que uno haga para tratar de demostrar que uno tiene la validez. Entonces, en nuestro medio eso dificulta mucho. Cuando hay una confrontación, a veces la gente cree que hay golpes. No, no hay golpes, hay nada más esquemas diferentes, discusiones diferentes, argumentos diferentes en controversia. Es como un choque de trenes, nada más, pero no pasa nada más. Hay más heridos, hay nada más discusión de ideas o de palabras. Sí, que tienen que hacerse notorias, muy notorias, porque muchas de las veces, incluso planteamientos, por ejemplo, el tema del tren o del metro, o el tren y del metro, o de raqueta o no raqueta, entre don Brian, en términos de lo que hablaban don Rafael Ortiz y don Rodolfo Pisa. Si usted me pregunta, es más, apostaría... ¿Qué era la raqueta? De que si vamos a la población general y le preguntamos, se pierden la terminología, pierden el tema de los conceptos, porque no hay contundencia en decirle al otro, no, vea, es que usted está equivocado con el metro. Entonces, claro, ya, bueno, entonces no es metro, el otro lo que quiere es otra cosa. ¿Me explico? Pues si uno le dice, no, mira, es que yo estoy más de acuerdo con otra cosa que sea... Entonces, ¿con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no estoy de acuerdo? Me explico, o sea, a esto le falta calor y le falta encontronazos, y si no, hay que crearlos, porque aunque sean diferencias mínimas, esas diferencias tienen que quedar como si fueran abismales, porque a la hora del voto, en el momento en que la persona se encuentra frente a la papeleta, no va a saber, digo, y más como somos en Costa Rica, donde algunas veces apelamos al tema del más o menos. Entonces, ¿está de acuerdo con fulano? Y más o menos. Y con el otro, pues más o menos, ¿verdad? Entonces, la gente va a estar, si vota por uno o por otro, y le da lo mismo votar por el pelón de 1,80 m que por el pelón de 1,80 m, porque no sabe cuál de los dos pelones de 1,80 m es el que dijo qué, y tiene que llegar a votar. Y entonces, además los dos físicamente, además los dos en el tema etario. Es que a usted se le parecen mucho, Gustavo. Yo veo que Gustavo les encuentra mucho parecido. Son muy parecidos, sí, claro. Es un 8% de la población lo que dice estar con el PUSC. Y si no es porque le llevan la foto, yo le digo, o sea, yo estoy con el pelón que mide como 1,80 m y pesa como 90 kilos. ¿Cuál de los dos estoy hablando? Si no le doy la foto, ¿verdad? Entonces es muy difícil hoy diferenciar a Rafael Ortiz de Rodolfo Pisa. Y pongo lo de la metáfora del parecido físico por el tema del parecido también ideológico, el tema de los planteamientos, digamos, en términos del Partido de Unidad. Si están demostrando tanto ser tan unidad, deben ponerse de acuerdo en cuál unidad están hablando. A dónde sí se vale que seamos unidad y a dónde no se vale que seamos unidad. Porque si no, unidos van a llegar a tener de ese 8,
4 y 4 para cada uno y ninguno de los dos gana. Es que me explico, tienen que empezar a tener ya diferencias marcadas y empezar a ponerle calor, porque si ellos no se marcan la diferencia, ni uno ni otro resulta ganancioso claramente, no logra ponerle el fuego suficiente para que ese PUSC, que hoy mide 8 puntos en las encuestas, entre 6 y 8 puntos, logre tener el peso suficiente también para tener un debate. Y aquí me preocupa, lo que me preocupa es el tema democrático, no el PUSC, ¿verdad? Me preocupa el tema en que la población tenga certezas de con quién ir, con quién no ir. Si voy con Liberación, ¿por qué sí? Y si no voy, ¿por qué no? Es que tiene que ser un tema democrático en el cual efectivamente los encontronazos de trenes, de ideas, son los que va a marcar el derrotero del país. Y si no vamos a otro gobierno, más o menos. Y que deben marcar como la diferencia, digamos, de contenidos. Claro. ¿Qué es lo diferente? Porque si hay acuerdos, pero digamos, al final, en el debate de elecciones, la gente va a ir a tratar de ver diferencias, no acuerdos. Si hubiera acuerdos, lo que hay es una coalición de partidos y llevan candidatos únicos y una fórmula presidencial de todo el país y todo el mundo va a votar. Entonces, mejor hagamos un café en el Club Unión y exactamente, y decimos quién va primero y quién va después. Así es, pero si no es una cosa de confrontación, de proyecto nacional de país. ¿Qué país queremos? Y ahí va a haber matices importantes de énfasis que se van a dar de gobierno. Y eso sí tiene que marcarse con fuerza. Bueno, y pareciera ser también que en el PAC ya están reventando popularmente, como dicen algunos, unos cuantos triquitraques, ¿verdad? Y no necesariamente por beligerancia, sino por un factor que ha venido sonando muy fuerte previo al 1 de mayo, durante el 1 de mayo y por supuesto después del 1 de mayo, que pareciera ser alcanzó en algo la campaña del Partido Acción Ciudadana con un famoso volante que salió. Y entonces vemos que ya empieza a crear ruido dentro de la campaña del PAC. El señor Welmer Ramos, el señor Carlos Alvarado y el famoso volante de un pastor evangélico haciendo un llamado al voto y diciendo: mi corazón es de Cristo y mi voto con Welmer, señores. Vamos a la pausa. Pero no solo con Welmer, con el hermano Welmer. Vamos a la pausa y volvemos. Así es. Desde hace más de 125 años, la prensa libre estuvo siempre en el lugar correcto y en formato adecuado para convertir la noticia en parte de la historia. Por eso hoy evolucionamos. Laprensa-libre.cr, un kiosco web donde encontrarás, además de todas las noticias que te interesan constantemente actualizadas, gran cantidad de servicios que harán de tu vida más práctica. Laprensa-libre.cr, para seguir contando lo que sí cuenta en el siglo XXI. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. Muy bien, continuamos aquí en Tribuna Política, analizando un poco lo que ha venido sucediendo en los últimos días en cuanto a la política nacional, señores, y esta campaña previa a convenciones y todas estas cosas que platicamos. Pues decimos que en el PAC la situación pareciera ser que ya caliente, inclusive por unos comentarios de la presidenta de la Juventud, dado a este tema que mencionaba previo a la pausa. Pues hasta le dijeron: señorita, renuncie, ¿verdad? O sea, ya las cosas están bastante fuertes, se están tildando. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta de la Juventud? Gustavo. No, dígalo para que la gente también se entere, no hablemos aquí sin carajadas. No, que ya le están pidiendo al pan y al vino, pero ¿por qué? Le están diciendo porque hace referencia al tema de
de don Welmer y esta situación, ¿verdad? Prácticamente de que no se tiene que participar. Ella emite criterios y dice que quien no está, que no se tiene que participar. ¿Quién? En el tema de la religión y toda esta situación, y que el que no está de acuerdo que se vaya. Ella ha sido clara en el tema, me parece a mí, ella ha sido clara en el tema de que efectivamente hay una participación religiosa que no debe de darse. Se suponía no debería de darse. Críticas más, críticas menos, veamos el fenómeno en sí mismo. Yo ni me rasgo las vestiduras para utilizar terminología, ¿verdad? Sí. Que haya participación de grupos confesionales, porque ahora los hay de carácter protestante. Hipócrita sería decir pero que no existen. La relación iglesia o la relación religión política ha existido desde que el hombre es hombre. Es promiscua. Desde que la humanidad ha sido humanidad. Es promiscua, hay que decirlo así. Claro, ¿verdad? Han convivido en la misma cama. Toda la vida, ¿verdad? Unos sectores menos teocráticos que otros, pero toda la vida ha existido. El tema es efectivamente ver cómo hacemos el balance respecto a los requerimientos que se tiene como partido. Y me explico. Si como partido mis requerimientos han sido traer a colación o traer a el país, dirigirlo hacia el Estado laico, entonces sí es un contrasentido tener algún tipo de confesionalidad en la medida en que vaya a garantizar, digamos, la preeminencia de una religión sobre otra. Eso es. Pero el tener el apoyo no me parece para nada ni malo ni bueno. El tema es cómo se dan esos apoyos y por qué se dan esos apoyos. Pero el tema no, me parece que es, digamos, no hay escándalo alguno que tenga que hacerse. El asunto es en el caso de don Welmer, que me parece también haber cometido un error, decir que no tiene nada que ver, o sea, tratar de lavarse las manos y decir, no, esto, hay un pastor que está en su pleno derecho de decir el hermano Welmer. Si es confesional está bien, el asunto es qué significa ese apoyo. Ahora bien, ahí sí estamos hablando de otra cosa. ¿Ya se comprometió don Welmer en algo con los sectores confesionales? ¿Ya hay algún acuerdo? ¿De qué se trata ese acuerdo? ¿Es don Welmer partícipe del Estado laico o no es partícipe del Estado laico? ¿Qué papel van a jugar entonces estos apoyos? Ahí sí empezar a clarificar el asunto, pero que tenga, digamos, confesionalidad. Si llega Vamos a ver. De igual forma tendría que hacerlo don Antonio Álvarez de Santi. Es que lo han hecho, vamos a ver, desde doña Laura Chinchilla en enero del 2010 tuvo el apoyo de 300 pastores. Y declarada hija predilecta de la Virgen de los Ángeles. Sí. ¿No fue así? Sí. No tuvo el acuerdo don Johnny, también en febrero del 2014 no tuvo el acuerdo de 200 y resto de pastores que le hicieron firmar una carta y que además comprometieron a sus actuales diputados. ¿No estaba don Antonio Álvarez de Santi ahí en Desamparados? En full video, don Johnny no le fueron al presidente de la República le hicieron imposición de manos. También. Claro. ¿Verdad? No, pero el discurso presidencial no invoca varias veces la figura del Supremo. Claro. De ahí, eso es un discurso religioso totalmente en un hombre que poco va a la iglesia, creo yo. El tema es cuál es el delito. ¿Cuál es el delito, digamos, que despierte tanta pasión, tanto enojo, tanta discusión? Porque efectivamente don Welmer sale y dice, señores, yo no tengo nada que ver con esto. No hay delito. Y entonces, no. y viene don Carlos y dice, señores, hay que llamar a don Carlos Alvarado, hay que llamar a Welmer a cuentas para que por favor... ese es un pleito de acentos en el partido. Por eso lo estamos poniendo sobre la mesa. Eso es válido, pero digamos, es válido también, yo concuerdo en esto con Gustavo, de que si un pastor se le ocurre decir que hay que a sus hermanos llamar a votar por Welmer, ¿verdad? Y lo titula como hermano, ahí uno podría decir, ¿es un hermano real, eclesiástico, evangélico, o es, como yo dije aquí el otro día en el debate de los derechos humanos, nuestros hermanos los animalitos, ¿verdad? Que provocó alguna reacción en alguna señora. Entonces, es un asunto de conceptos, ¿verdad? Claro. Está claro, digamos, que cuando hay un anuncio de un grupo evangélico o de un pastor evangélico llamando a votar por un candidato, uno siente que detrás de eso hay una feligresía, hay una especie de iglesia o un club de amigos eclesiásticos que andan ahí detrás de él. Eso está claro. Provoca, digamos, una inquietud de que los evangélicos, ahora sí, los no católicos, cristianos, militantes de grupos de iglesias, de llamadas iglesias, digámoslo así, participan activamente. En Liberación, Clinton Crucial se definió como un evangélico de esos, ¿verdad? Y estaba uno diciendo, caramba, si Clinton ganara,
estamos a las puertas de que lleguen talibanes confesionales aquí al gobierno. Igual si llegara Welmer apoyado por un grupo de evangélicos, solo que Welmer ya se quitó el tiro. Exacto. Welmer ya sacó un documento diciendo que él nada tiene que ver con eso, que él es laico en el buen sentido de la palabra, que está con el Estado laico, y se desmarcó, porque además en el esquema del PAC, Welmer representa el grupo de izquierda del PAC, para decirlo gráficamente, lo que es el grupo Germinal y otros grupos ahí, y entonces que son más proclives a los conceptos laicos y de separación iglesia y eso, y de no usar valores religiosos cristianos o no cristianos en orden de carácter político. Me parece que él ya se desmarcó, lo demás es un debate ahí, pero sí le tiraron un poco de fango encima, digámoslo de esa forma, que de momento lo impactó al escenario del PAC, primero, que provoca una reacción de su contrincante Carlos Alvarado para que lo investiguen, y por otro lado de imagen pública, ¿verdad? De que entonces es como un pastor evangélico que vaya igual, pero y al final de cuentas los candidatos son como pastores, también guían rebaños. Que a eso voy, eso era lo que le iba a decir. Por ejemplo, aquí el tema es que no es lo mismo que una persona vaya puerta a puerta, el voto a voto, a que se utilice el altar, el atrio, como lo quieran llamar, de una iglesia donde se tienen lineamientos muy claros, donde simplemente el pastor o la figura de turno dice vamos aquí, y ahí van todos. Entonces es como un arrastre, ¿verdad? Entonces en el tema de la legalidad, ¿verdad? En el tema de lo legal, ¿es válido utilizar los púlpitos o altares de las iglesias? Eso está resuelto en Costa Rica. Exactamente, pero aquí el tema es darle la información a la persona. ¿Por qué? Porque hoy por hoy pareciera ser que esto está causando ciertas diferencias. Isabel, en Costa Rica hubo un partido Unión Católica a finales del siglo XIX que hacía propaganda en los púlpitos, y el gobierno le cerró el partido, lo prohibió el partido. Y estableció que no se podía hacer propaganda política aduciendo o utilizando sentimientos religiosos. Y se acabó el Partido Unión Católica. Hasta mucho tiempo después empezaron a aparecer partidos que se llamaron o incluyeron la partícula cristiana, el adjetivo cristiano. Y en ese momento el tribunal debió haberlos parado. En su momento, cuando apareció Alianza Nacional Cristiana allá por los años 70 o por ahí debieron haberlo parado para evitar eso. Después apareció la Unidad Social Cristiana, era más complicado eso porque fue un partido muy grandote, pero ya eso ya no se puede quitar, y ahora hay un montón de partidos eran partidos, digamos, del ala de la democracia cristiana internacional. Bueno, estaba la democracia cristiana, ¿verdad? Sí, entonces, digamos que era complicado porque había un tema de principios, ¿verdad? Pero no había confesionalidad. Vamos a ver, uno podía estar de acuerdo con el principio de la igualdad entre los seres humanos y muchos otros que estaban ahí en el tema, ¿verdad? Pero no necesariamente llevarlo al plano confesional. Creo que efectivamente es ahí donde está el problema. Cuando el pastor se me convierte en un político y no necesariamente en un pastor, argumentando con ideas cristianas o con ideas bíblicas, justificando la razón política, y ese es donde ahí sí se da. O cuando se mezcla el discurso político. ¿Qué hace Rodolfo Pisa diciendo que él le tiene temor a Dios en un spot publicitario? Si le tiene temor a Dios, le tiene temor al gobierno también. No tiene capacidad para gobernar, pienso yo. ¿Me explico? Porque no se puede llegar con eso y decir yo quiero ser presidente porque le tengo temor a Dios. No. Al revés, un presidente no debería tener temor a nadie, ni simbólicamente, ni religiosamente, porque tiene que tomar decisiones. Sí, es un asunto no se toman decisiones por temor, para empezar. Y filosóficamente uno podría discutir por qué tenerle temor a un hombre, a un ser de esa naturaleza. Más bien habría que tener un sentido no de temor, de amistad, de respeto, de otras cosas. Vamos. Porque ¿qué es lo que se teme? Se teme lo malo. Vamos, ¿no podrían alegar algunas personas en cuanto a este tema discriminación? Por ejemplo, los pastores, ¿verdad?, evangélicos pueden ser diputados, pueden meterse de lleno en una campaña política, no tienen prohibición. Los sacerdotes sí, porque tienen que renunciar a sus cosas para meterse en una campaña.
No se puede alegar aquí, ya que hablando de derechos, no se podría alegar que algunas personas piensen que eso también es discriminatorio, pienso yo, porque cualquiera lo podría pensar. Es discriminatorio. Sí, en cierta forma sí lo es, claro. Si se prohíbe la participación de grupos evangélicos, no católicos, de tradición cristiana no católica, ¿por qué no permitir entonces la participación de grupos católicos organizados? Sí. La pregunta, ¿podría hoy inscribirse un partido que se vuelva a llamar Partido Unión Católica? No podría. Bueno, si está conformado por sacerdotes, no. Bueno, pero allá tampoco estaba, en el siglo XIX tampoco estaba conformado, porque estaba conformado por laicos. Juan José Trejos, el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz y un montón de señores así muy importantes que estuvieron detrás de eso un poco. Pero al final igual aquí serían laicos, Sí, claro, laicos, ¿verdad? Que son como curas muchos de ellos y no necesariamente por sacerdotes. Sí. Aquí el problema es cuando efectivamente lo que habría que distinguir es entre el sacerdote católico y el pastor equivalente a ese sacerdote. Que fue la discusión de la hay sala líderes constitucional religiosos que no son pastores directamente. Vamos a ver, Gonzalo Ramírez, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, nadie puede dudar de que es un líder prominente de una iglesia, pero no es un pastor. ¿Lo explico? Bueno, hay una ligera diferencia. Yo, como no estoy en ese club, no distingo muy bien, pero sé que hay una diferencia importante. Puede ser que él haga discursos y hayan videos de él ahí echando discursos en ágoras eclesiásticas Justo de esa Orozco, naturaleza. Justo Orozco es pastor. Nunca fue pastor. Nunca fue pastor. Le endilgaron así, simple y sencillamente pastor, pero Justo Orozco nunca fue pastor y lo dijo una y mil veces y siempre dijeron es pastor, pero nunca fue pastor. Ahí sí Bueno, eso es lo que demuestra es que no son iglesias, sino clubes sociales que se llaman eclesiásticos. Entonces vamos, por ejemplo, a este tipo de discurso. Porque hay una formalidad establecida y una racionalidad que está apegada con el tema de la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde hay una serie de procedimientos de formación, ¿verdad? Del título otorgado y de reconocimiento social e interno para poder llegar ahí. Y porque desde la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1821 después se repite en todas, la religión católica es una religión de Estado en Costa Rica. Sí. Ahora, entonces eso quedó ahí marcado. El asunto sería, aquí independientemente, porque si don Justo Orozco y Gonzalo Ramírez dicen que no son pastores, pues como dice el dicho, si hace como pato, camina como pato y parece pato, es pato. O sea, si está frente a una feligresía, si cobra un diezmo y si tiene una iglesia en donde dar sermón, pues tiene todas las características de ser un pastor. Ahora bien, vamos a ver, en términos reales, ¿verdad? Tiene un rebaño, se nutre del rebaño y demás. El asunto acá es que efectivamente esa separación tiene que darse. Por eso es que es necesario, digamos, desde mi punto de vista, y esto es un tema discutible, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, el Estado laico, más allá de la no confesionalidad del Estado y demás, que tiene sus características, para mí el tema de la división de la laicidad del Estado es que permite precisamente clarificar el resto de las acciones que tienen católicos y no católicos respecto del uso del poder, ¿verdad? Porque entonces ahí sí hacemos una línea y decimos esto no es laico y esto sí es laico, esto no es político y esto sí es político, esto es religioso, esto no es religioso, porque de lo contrario seguimos andando en estas medias tintas. Don Melvin Jiménez, ¿verdad? Tuvo a favor el voto de la Sala Constitucional precisamente porque no pertenecía al Estado seglar y se entendió como Estado seglar el tema de ser católico. Entonces era un obispo. Después dijeron que no era un obispo. Después dijeron que no, pero era un obispo. Un falso obispo. Pero era un obispo formalmente con mitra. Bueno, claro, había una foto muy elegante, ¿verdad? Muy bonita. Con mitra incluida, que es el sombrerito pues, que usan los papas y los cardenales. Entonces, digamos, ahí me parece que es donde hay una sana diferencia que hacer. Y me explico, y con esto termino este tema. Desde mi punto de vista. Porque yo quiero hacerles una pregunta para cerrar ese tema. ¿Por qué es importante esto? Porque a mí sí no me gusta que sea utilizado el pueblo, que no sea utilizada la ciudadanía con elementos de carácter religioso para poder manipular su voto en lo electoral y político. Exactamente a ese punto quería llegar. ¿Qué es lo que sucede hoy por hoy? ¿Hasta dónde? Porque vamos a ser honestos. Todas aquellas personas que se vinculan en política, ostentan la política y el manejo de la política, son personas
que aprenden a ser muy hábiles en una palabra que hemos utilizado aquí desde que empezamos este programa, y es la negociación, el negociar, el estar en esto. Y los políticos, si hay algo que reconocer, es la inteligencia que en alguna medida tienen para alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Nadie entiende cómo, pero al final siempre se salen con la de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos aquí? Cómodamente o hábilmente, quizás si me disculpan el término, estará la política y algunos vivillos en las iglesias utilizando mutuamente, o estará la política utilizando el nicho de las iglesias evangélicas, en este caso, dada la aclaración de don Vladimir con el tema de la Iglesia Católica, para realmente ir hacia adelante y cumplir su objetivo y sus metas, que es tener el número de votos que debe de tener, y entonces están utilizando este nicho para alcanzar su objetivo. Mal o bueno, no lo sé, pero realmente, ¿qué es lo que hay de fondo? Hacemos una pausa y venimos. Muy bien. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición y ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa, jueves 2 de la tarde por Extra TV. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. Sin rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Martes y jueves a partir de las 8 de la noche, solo aquí por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos aquí y la pregunta realmente, ¿están los políticos utilizando la iglesia evangélica? ¿Están algunos evangélicos utilizando la política? ¿Qué es lo que realmente hay de fondo en esto? Dos criterios, dos opiniones muy distintas. Gustavo, su punto de vista. No, decíamos ahora a la pausa, fuera de micrófonos, desde mi punto de vista, la política ha venido perdiendo muchísima legitimidad, muchísimo apoyo popular y ha salido a buscarla en otros espacios. Entonces no es de extrañar, y yo decía y esto pongo con este telele hace varios años, de que no era de extrañar que la siguiente clase política que se diera en Costa Rica no proviniera de los partidos políticos. ¿Proviniera de dónde? Del líder que aparecía en pantalla, ¿verdad? Que tenía más seguidores por aparecer en pantalla con algunos comentarios que parecían medianamente inteligentes que de lo que provenía de los partidos políticos, ¿verdad? O del líder que era, digamos, destacado en la parte de empresarial, y entonces que mejor como empresario, ¿verdad?, se lo trajeran a la política. Entonces, el concepto del outsider, de la persona que viene de fuera de la política, tenía mucha razón precisamente para buscar ese arraigo, ese apoyo, esa legitimidad que no estaban logrando los partidos políticos. Bueno, el púlpito ha sido abordado por parte de la clase política para lograr ese apoyo que no ha logrado desde otro punto de vista. Porque entonces, han perdido confianza, han perdido credibilidad. ¿Qué le puede sumar usted ahí? Es que han perdido todo, ¿verdad? Especialmente por el lado que usted quiera verlo, por la confianza, por la credibilidad, por lo que sea, pero han perdido el apoyo que normalmente tenían. Ya la gente no los convoca el partido político. Ya una plaza pública convoca mucho menos que un púlpito. Y un púlpito sí convoca. Entonces,
los políticos han visto la posibilidad de ir a esos púlpitos para precisamente traerse los adeptos, ¿verdad? Lo que yo llamo la feligresía electoral, las nuevas feligresías electorales. ¿Por qué? Porque eso me permite entonces ir ahí, tomar prestado esa feligresía, constituirla en una feligresía electoral y a partir de ahí tener votos. Entonces, esa manipulación es lo que a mí me parece que no es lógica, porque introduce lógicas religiosas en donde debería haber una lógica racional, no por fe, sino por razón, ¿verdad? Entonces es el político que me dice, es que yo voy a quedar de presidente porque estoy designado por Dios. Dios también, digamos, si vamos en ese sentido, ¿verdad? No es que Dios se equivoca, pero han quedado reyes y reinas y políticos y políticas que no han estado muy de la mano de Dios. Entonces, es que se equivocó en ese caso. Sí, pareciera que se equivocó o nos quería hacer pasar una penitencia a todos, pero o nos quería castigar. Pero el asunto es que no encuentran entonces una racionalidad ahí. Uno tiene que encontrar la racionalidad en que si don Vladimir me dice, Gustavo, mira, votá por mí porque mira el presupuesto que tengo para traer inversión extranjera directa y con eso financiamos TAS y cuál... la puña. Yo prefiero cuando hay evidencia de que hay un proyecto que está avalado por razones y con temas que yo puedo comprobar, que después sí le puedo decir, mira, es que no cumpliste con esto, a que me diga, mira, vota por mí porque yo soy el designo divino, y cuando le digo, ¿por qué no lo hizo? Es que Dios no quiso. Entonces me explico, ahí es donde entra la manipulación y me parece que es muy feo jugar con la fe del pueblo para meterle en política. Don Vladimir. En la historia nacional tuvimos una iglesia que era monopólica, es decir, fue única en el ejercicio de la religión. Desde la colonia nos impusieron el catolicismo y solo eso se permitía, los reyes eran católicos y solo se permitía la religión católica, y había una lucha europea y asiática de religiones, el budismo, el islamismo, los católicos, los árabes dominando España, etcétera. Entonces, cuando vienen aquí los reyes católicos a América e imponen su religión católica, es obligada la enseñanza de esa religión y no se aceptan otras. Con la independencia se mantuvo esa exclusividad de la religión católica en Costa Rica hasta que llegó la construcción del ferrocarril, porque los ferrocarrileros eran extranjeros protestantes. Entonces, el Estado, además liberal, que había establecido ya una separación iglesia-Estado, en ese sentido, de 1882, abrió la posibilidad de que a esos extranjeros se les permitiera abrir iglesias para que desarrollaran sus cultos, pudieran enterrar a los no cristianos, a los no católicos en los cementerios que en esa época eran administrados por la iglesia. Cuando la iglesia se opuso, les quitaron los cementerios también. Fue parte de las reformas liberales. Y se abrió un cementerio de extranjeros y se permitió el ejercicio de cultos no católicos y empezó el desarrollo del evangelismo no católico en Costa Rica desde 1870 y pico, aquí en Costa Rica. Siempre muy limitado. Y ya en el siglo XX siguió igual la limitación del ejercicio de cultos. Y la iglesia era muy intolerante, la iglesia católica. Incluso yo me crié en la década del 50 y parte de los años 60, todavía cuando en los barrios nuestros habían cartelillos en las ventanas y en las puertas que decían, en esta casa somos católicos y no recibimos propaganda protestante, porque había intolerancia religiosa y había todavía una confrontación de religiones. Hoy esa confrontación es grande, no solo por la existencia de las religiones históricas, sino porque han aparecido sectas y clubes religiosos. Muchas de esas cosas que tienen nombre de partidos políticos cristianos son clubes, asociaciones religiosas que tienen una identificación obviamente cristiana, pero son más bien asociaciones más que iglesias, esa es la verdad. Son clubes que han desarrollado una teoría religiosa no católica que exalta sobre valores cristianos y sobre documentos cristianos que no son tampoco los oficiales de la Iglesia Católica, el propio llamado a esos grupos. Y hoy la Iglesia Católica en Costa Rica ha reducido su feligresía, creo que anda en el orden del 72%, lo que es hoy ciudadanos costarricenses que se identifican con el catolicismo. El resto, 28 de los religiosos, son no católicos. Ha crecido las iglesias no católicas y las sectas no católicas en ese sentido, y esto es una pugna. Y en el escenario político estos grupos han encontrado una oportunidad de tener altoparlantes políticos, ya no solo el altoparlante de la iglesia, que a veces se lo ponen a todo volumen al barrio, sino que es ahora el altoparlante político, el que se produce desde la Asamblea Legislativa, y el que se produce desde la prensa cuando se les da opinión a estos
líderes que son casi pastores con vestido político y vestido de diputados ahí metidos. Y entonces están haciendo su proselitismo y es parte de la lucha. La Iglesia Católica no está en eso, pero también no está alejada del poder, está en el poder. Todos los presidentes nuestros hasta hoy han sido muy católicos, entre comillas, ¿verdad? Comillas nada más, es decir, de alguna manera tienen muy buena relación con la Iglesia, participan de las ceremonias eclesiásticas, hacen la visita a la Virgen de los Ángeles el 2 de agosto. En algunos casos hay declaraciones concretas, específicas de Iglesia y Estado juntos, ¿verdad? Y hay apoyos mutuos. Otro dato interesante a sumar aquí es que de una u otra forma, aunque la Iglesia Católica no tenga en términos legales la opción de que sean de esa participación en la política, en buena teoría, pero sí ha estado muy valientemente frente a las luchas del pueblo. Bueno, es que... a ver, don Vladimir... No, yo le entiendo su pregunta, pero es que... Pero que para que realmente haya una posición de que no es de que la Iglesia Católica se hace a un lado, da un pie atrás, sino que también ha estado en las luchas presentes. También no ha estado. Sí. Ha estado y no ha estado. Históricamente ha estado y no ha estado. Es ondulante. Hay momentos en que la Iglesia Católica está muy del lado del pueblo y hay otros momentos que está muy del lado del poder. Okay. Y ausente de las luchas populares. Es ondulante la historia de la Iglesia en ese sentido. Hoy hay una participación importante de la Iglesia en el debate de los temas nacionales y participa en la discusión de los temas nacionales porque se ha entendido claramente que la política es un asunto de atención de todos los sectores sociales, incluida la Iglesia. Y la Iglesia entonces puede opinar hoy sobre impuestos, puede opinar sobre la elección, puede convocar, no llama a votar por un partido. Probablemente giran instrucciones para votar por cierto tipo de valores que se transmiten en los partidos y eso, pero los temas de discusión nacional son temas también de la Iglesia Católica. Sí, y la Iglesia Católica también, concuerdo con don Vladimir, no solamente son ondulantes, sino que además no es homogénea, ¿verdad? Sí, claro. Una cosa es la jerarquía eclesial y otra cosa es la Iglesia Católica de base, ¿verdad? Una cosa es la Iglesia en Cartago y otra cosa es la Iglesia en Limón. Digamos, en respecto de la Iglesia Católica. Entonces eso también le da sus igual que en la Iglesia Evangélica. Una cosa son lo que han denominado las megas iglesias en el área metropolitana y otra cosa son las iglesias en áreas rurales donde realmente se las traen, sí, gente humilde, hermosa. Pero ahí sí se abre el espectro, desde lo más confesional hasta lo más político y hasta lo más... ¿Cuáles son las iglesias? Porque las iglesias... Yo rescato aquí algo muy interesante que acaba de decir don Vladimir y que quisiera que realmente sea analizado y asimilado y que valga la pena en este día, ¿verdad? Y es que la política no es un asunto de unos cuantos, que la política está en todo lo que hacemos, en todo lo que en el día a día de lo que vivimos, y por eso no importa el credo, no importa la religión, no importa la profesión, lo que realmente importa aquí es entender la política y la participación que debemos de tener en ella desde los diferentes campos de acción sin infringir las leyes. ¿O me equivoco? No, pero son iglesias, digamos, hay que ver que son iglesias, porque cuando usted dice iglesias evangélicas mete a todo en un solo saco. No, yo pienso que hay que distinguir lo no católico entre luteranos, calvinistas, evangelistas, el montón de sectas, la iglesia copta. Ya hay una iglesia copta ortodoxa rusa en Costa Rica, que la iglesia está ahí en San Isidro Coronado. Para que quienes nos oyen quieran irla a conocer, que vayan. Hacemos propaganda aquí a favor de una tendencia cristiana, no católica, importante ortodoxa históricamente. Sí. Hay una mezquita en Costa Rica, ahí en San Francisco de Calle Blancos, también para que la vayan a buscar. En fin, hay espacios. Está la sinagoga judía, que no todo el mundo puede entrar ahí. Algunos tienen que comprar el asiento, pero de todas maneras está la sinagoga. Pero hay que hacerse judío para entrar ahí. Sí, claro. Entonces, hay espacios. Los judíos es una expresión importante de participación política. Antes estaban concentrados solo en el Partido Liberación Nacional. Ahora están concentrados en Liberación y en la Unidad principalmente. Sí. No, una cosa importante de cara a nuestras y nuestros televidentes. Aquí el asunto no es en contra de la religión o en contra de la política, ni mucho menos. Aquí es dar un paso atrás y entender lo que esté sucediendo para poder tener criterio suficiente para saber cuándo me están manipulando, cuándo no me están manipulando, por qué el papel de la iglesia, por qué el papel de las iglesias, por qué los políticos se han acercado a las iglesias o las iglesias a los políticos. Es un tema de entender qué realidad tenemos hoy
yo no sé si más o menos compleja que la de otros lados, pero sí efectivamente, o en otras oportunidades, pero sí, sin duda alguna, muy compleja, ¿verdad? Estamos frente a partidos políticos muy disminuidos, en donde efectivamente el partido más grande tiene 17% de la población, pero donde tenemos religiones que convocan más que ese 17% de la población, ¿verdad? Entonces, esto es un tema de poder, esto es un tema de cómo hago para llegar, y en la política se busca la forma de ejercer el poder. Cuando hay vocación de poder, cuando quiero llegar ahí, efectivamente todo esto que estábamos hablando en el primer bloque, de tener un enfrentamiento, exacto, o cuando estamos hablando de con qué grupos me puedo hacer una alianza, también todo esto tiene que ver. Entonces me parece que ese sentido crítico es lo que hay que rescatar ahorita, y para no desvirtuar también el programa en términos de el análisis de la coyuntura, es que efectivamente todo eso está pasando. Este tema de la religión está permanentemente, está pasando. Está metido en la política. Está, ¿verdad? Hay que entender muy bien qué es lo que está sucediendo, y que está sucediendo todos los días, precisamente porque habrá renunciado el ministro de Ciencia y Tecnología por beligerancia o no beligerancia, podemos discutirlo, vendrán o no los acuerdos dentro del Partido de Liberación Nacional, pero estos temas siguen estando presentes. El tema de religión y política sigue estando permanentemente. El tema de la campaña. No, y hay un intento de los grupos no católicos de asaltar el poder, es decir, de llegar al poder. Y entonces con la ahora intención de gobernar desde una perspectiva, sí, claro, fundamentalista, de carácter religioso, no católico. Imagínense lo que sería un Estado costarricense dirigido por gente tan conservadora. Entonces, y que realmente empieza y se pone ese tema sobre la mesa a raíz de que este es como lo que viene a decir, ya empezó la contienda, ya empezó el roce entre Carlos Alvarado y entre don Welmer Ramos a raíz de este volante. Un asunto que veníamos discutiendo, que yo creo que hay que dedicarle un programa a esto, lo vamos a hablar internamente más adelante, pero el tema de la definición de los temas país. Temas país. Si seguimos hablando de, que yo no tengo nada en contra, pero si seguimos hablando de fertilización in vitro, matrimonio entre personas del mismo sexo, si seguimos concentrando la discusión entre si aborto o no aborto terapéutico, defensa de los animalitos, si seguimos teniendo esos temas, que no es que no sean importantes, pero si seguimos teniendo esos temas como prioritarios, el abanico temático sobre el cual tenemos que discutir también va a ser tomado por ciertos partidos y por ciertos grupos. Entonces dejamos de lado infraestructura, educación, salud y todo lo demás en favor de estos temas que nuevamente tienen toda la relevancia del caso, pero no determinan el modelo país que vamos a tener, ni el modelo de desarrollo. ¿Cuál es el país? Por lo tanto, me parece a mí que en tanto menos tomemos conciencia de cuáles son los temas prioritarios, no digo que no lo sean de nuevo, sí, pero dentro de la jerarquía de temas, hoy la gente se muere de hambre, independientemente de si tuvo o no acceso a la fertilización in vitro. Hay 20% de la población en este país que no tiene que comer, que come 1.4 veces al día. Y se muere de hambre independientemente de si cree o no cree en Dios, si se cree en tal o cual iglesia. El tema de infraestructura nos lleva a que muchas de las cosas tienen un alto costo a raíz de los problemas que tenemos para podernos movilizar. Esta indefinición le está sirviendo a alguien o a alguienes, para ponerlo en... definitivamente. Este tema es relevante, y el asunto de definir una agenda nacional tampoco está sucediendo. Es una prioridad para nosotros, es una prioridad para nosotros como costarricenses. Así es que yo creo que aquí, creo que día a día vamos a ir sumando cada uno de estos temas. E invitarle mañana, por favor, a las 7 de la mañana, don Rodolfo Pisa estará con nosotros. ¿Cuál es su propuesta? Vamos a escucharle. Que pasen un lindo día.